Okay, welcome back to the Gospel of John. Bueno, una vez más, bienvenidos al Evangelio de Juan. And we're picking up where the Spirit of the Lord came upon Christ in the Jordan. Y volvemos a retomar cuando el Espíritu de Dios reposa sobre Jesús. And we're looking at John 1:34. Y aquí estamos mirando a Juan 34. And I saw in your record that this is the Son of God. 134. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. You know, only a few people in Scripture actually recognize Christ as the Son of God. Saben, en las Escrituras solo un pequeño grupo de personas reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. I mean, outside of his disciples, Fuera de sus discípulos, only I think maybe 4 people actually recognize him as the Son of God. In Scripture, that is. fuera de sus discípulos, solo como 4 personas reconocen a Jesús como Hijo de Dios en las Escrituras. The devils recognize him as the Son of God. El diablo lo reconocen como Hijo de Dios, But God's people didn't recognize him. pero el pueblo de Dios no lo reconocieron como Hijo de Dios. I think there were only 4 individuals in Scripture outside of the disciples that actually said, "You're the Son of God." Separado de los discípulos, solo como 4 personas se mencionan que reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. In verse 35, again the next day after John stood and 2 of his disciples, this would have actually been day 2. Day 2 after Jesus. En el versículo 35, el siguiente día, esto hubiera sido el segundo día después del reconocimiento, After Jesus recognized him. después que Juan lo reconoció, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Verse 36, and looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. And the 2 disciples heard him speak, and they followed Jesus. Y le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Now John identified Christ as the Lamb of God. Ahora, Juan identificó a Cristo como el Cordero de And Dios. of course, that was his ministry, was to point to the Messiah. That was his Porque ministry. ese fue el ministerio de Juan, que era apuntar al Mesías. You know, as John later says, I must decrease, but he must increase. Como Juan dijo luego, yo tengo que menguar y él tiene que crecer. I mean, many were thinking that John was actually the Messiah. Porque muchos pensaban que Juan era el Mesías. In verse 38, then Jesus turned and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? And he saith unto them, Come and see. Les And they dijo- came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. You know, there's quite a message right here. Aquí en este pequeño versículo hay mucho mensaje. And here's some disciples that want to follow Christ. Aquí vemos unos discípulos que querían seguir a Cristo. He didn't give them any program or any definite agenda. Él no les dirigió a ningún programa ni tenía una agenda preparada. It's 4:00 in the afternoon, Jewish schedule. Son como las 4 de la tarde en el tiempo de los judíos. And they said, Well, where are you dwelling? Where are you lodging? Y le preguntan, ¿dónde moras? Come and find out. Y él les dice, vengan y vean. You know, when there's a genuine call upon a person's life, Saben, cuando alguien tiene un llamamiento genuino and there's a genuine response to that call, y hay una respuesta genuina a ese llamamiento,
you're willing to take a risk. ¿Estás dispuesto a tomar riesgos? Come and find out. Ven y ve. I mean, he never said anything about, where they're going to stay or they're going to get a retirement program or, Él what their no, wages were going to be or anything like that. él no les explicó ni dónde iban, ni cuál era el itinerario, ni si iban a tener un programa de retiro. Sino vengan y vean. So when there's a genuine response to the call of God, it sometimes requires a real step of faith. Cuando hay un verdadero llamamiento genuino de parte de Dios, requiere que haya un paso de fe. A risk. Hay Sometimes que you take a tomar risk. riesgos. I mean, when the Lord told me to leave my employment and to go into the ministry, I was stepping down. I mean, I had a nice secure job. I was a manager. Cuando el Señor me llamó a entrar al ministerio, yo tuve que tomar un riesgo. Me tomé un riesgo porque yo estaba en una posición muy buena. Yo era un supervisor en mi trabajo. Nice retirement program, insurance, and all that. Tenía programa de retiro y tenía seguro de médico y todo eso. Well, I stepped down. I had no insurance. I took about a 2/3 cut in pay and the whole bit. So Yo bajé de esa posición, tomé hasta un tercio de pérdida de mi salario, sin seguro. there's a certain risk involved. Come and find out. Hay que tomar cierto riesgo, hay que venir y ver. So Jesus never promised any accommodation. Jesús nunca les prometió que le iba a dar comodidades. I like some of the expressions in Scripture. Me gustan las expresiones que hay en la Biblia. Jesus tells his disciples to launch out into the deep for a catch. Jesús le dice a sus discípulos, por ejemplo, boga a mar abierto. Well, when you go into the deep, you're taking a risk. Saben, cuando usted entra a lo profundo del mar, It's like Psalm 107, those that go down to the sea in ships. The waves take you up to the heavens and down to the depths. And como en el Salmo 9 dice que aquellos que entran en vela, ¿cómo se llama? En botes grandes al océano, pueden ir a las alturas del cielo y bajar hasta el fondo del mar con las olas. I mean, it says, and their soul is melted because of trouble. Es como decir que ay, Dios mío, sus almas están derretidas en dolor. But these see the works of God. Pero en el profundo del océano está la obra de Dios. They see his wonders in the deep. Se encuentran las maravillas de Dios en lo profundo. I mean, people that stay on the shoreline never see the mighty miracles of God. Aquellos que se quedan en la orilla nunca van a ver los milagros poderosos de Dios. So there's a certain risk to follow Christ. Así que hay algunos riesgos en seguir a Cristo. Come and find out. Ven y ve. In verse 40, En el versículo 40, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. He first findeth his own brother Simon and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Now, Andrew recognized Jesus as the Messiah. Ahora, Andrés As the reconoció Christ. a Cristo como el Mesías, And a then Jesús, he leads his brother to Christ. y atrae a su hermano a Cristo. There's actually, That's the first evangelist right there. yeah, I mean, there's actually an expression called the Andrew ministry. Hay una expresión que se llama el ministerio de Andrés. It's a ministry of bringing people to Christ. Es el ministerio de traer gente a Cristo. In verse 42, and he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which
by interpretation, a stone. 34. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Now remember, Jesus had the spirit of knowledge. Acuérdense que Jesús tenía el espíritu de conocimiento. He immediately knew Simon's name, Él inmediatamente sabía el nombre de Simón, but he gave him another name, pero Cephas, le dio otro nombre, which means stone, Cephas. Cefas, que significa Pedro o piedra. And of course, Peter was going to be one of the foundation stones of the church. Y como saben, Pedro iba a ser uno de los fundamentos de la iglesia. You know, it's interesting because the Lord calls things the way that they're going to be. Es muy interesante porque Dios llama a las cosas de la forma que van a ser. You know, I mean, because if you take a look at some people's lives and you see how, you know, unstable it seems, and, you know, they're being shaken, and you're saying, boy, I can't believe that God said this about that person. Porque si nosotros vemos la vida de algunas personas y vemos cómo esa persona está de arriba a abajo vacilando, entonces uno piensa, no creo que, ¿cómo es posible que Dios lo haya llamado esto? But God calls things the way that they're going to be. Pero Dios llama las cosas de la forma que van a ser, como si fueran. In verse 43, the day following, Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip and saith unto him, follow me. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Verse 44, now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Now Jesus singled out Philip, Ahora, Jesús escogió a Felipe and he said, you haven't chosen me, I've chosen you. y dijo, tú no me has escogido, yo te escogí a ti. You know, it's the Lord who does the choosing. He chooses us. You know, Es- I mean, es el we have to Señor el- respond, but he's the one who does the choosing. Es el Señor el que escoge, nosotros tenemos que responder, pero es Él el que hace el escoger. It's interesting here because Philip says to Nathanael, we have found him, but in reality, he's the one who finds us. Es interesante porque Felipe le dice a Natanael, lo encontramos, pero en realidad Él es el quien nos encuentra a nosotros. And Nathanael said unto him, verse 46, can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, come and see. Y Natanael le dice el versículo 26, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Well, you know, actually Nazareth was a tough nut place. En realidad, Nazaret era un lugar muy fuerte, muy duro. Remember, the people of Nazareth pretty much rejected Christ. Acuérdense que la gente en Nazaret fueron los que rechazaron a el Cristo. And in fact, remember that his townsfolk took him up on the brow of the hill to push him off. Acuérdense que en este lugar también su propio pueblo eran los que lo quisieron empujar y tumbarlo en la colina. Del barranco. Anybody ever been to Nazareth here? ¿Han ido a Nazaret? Yeah, a few people. I've been there. You know how there's big cliffs over the... ¿Se acuerdan cómo hay montañas y hay precipicios? I often wondered, looking up at those cliffs, I wonder if that was the cliffs that they tried to push Jesus over. Y cuando he estado ahí, me imagino si es una de esas colinas que se ven es la que querían empujar a Cristo. You know, it says of Christ that he was a root out of dry ground, as a tender plant out of a dry, calloused ground. Se dice de Jesucristo que él era una raíz que salió de una tierra seca y dura y árida. So you get the idea that Nazareth was very resilient. It was a very hard place. Así que
tenemos la idea de que Nazaret era un sitio muy duro y que no querían aceptar, no querían creer. And yet Jesus remained very tender. He was a tender plant in a very calloused place. Pero de Jesús se dice que él era una planta muy tierna que salió de un sitio muy árido. You know, you might think, oh, Nazareth, that would be the beautiful hometown of Jesus, Y usted diría, oh, el lugar donde nació Jesús, tan bello, Nazaret, But if you go, donde vivió. if you go there today, there's mosques there and McDonald's. Pero si usted va Mosques, hoy en McDonald's. día, hay mezquitas y templos musulmanes y también está McDonald's. Deep streets. It isn't a pleasant looking city at all. No es una ciudad muy agradable para ver. I mean, Nazareth had a reputation. Can any good come out of this place? Tenía una reputación. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? That's the kind of environment that Christ grew up in. Y ese fue el ambiente de donde salió Jesús. Remember, Ezra was developed in a very tough place. I see you have a verse down there. Yeah, I mean, where was Ezra developed? Esdras se desarrolló en un lugar muy fuerte. He was developed in Babylon. Él creció en Babilonia. I mean, sometimes you think, oh, this person must have come out of a beautiful atmosphere. Usted pensaría que este sacerdote salió de un lugar muy hermoso, pero no lo fue. But Ezra was a great teacher. He was probably the greatest teacher in the Old Testament next to Moses. Esdras fue un maestro de la ley muy grande, uno de los más importantes, y salió de Babilonia. And he came out of a place of confusion. Y salió de un lugar de confusión. Babylon was full of idolatry and confusion. Babilonia estaba llena de idolatría y confusión. I never went to Bible school. Saben, yo en realidad nunca fui a la escuela bíblica, I had some good teaching, though. pero he recibido muy buena enseñanza. But the Lord developed me in a wash pot of a church. It was Pero el Señor me desarrolló en una iglesia que era a wash pot. una máquina de lavar. Una tómbola, una cubeta. In the scripture it says Moab was my wash pot. En la escritura dice que Moab era mi cubeta de lavar. I was developed in a wash pot church. Wash pot, okay. Yo fui desarrollado en una iglesia que era una cubeta. Everything in that church was wrong. Casi todo lo que estaba en esa iglesia era mal. I mean, the doctrine was wrong. La doctrina estaba mal. Spiritual manifestations. Las manifestaciones estaban mal. And yet the Lord said, I want you to stay there. Pero el Señor me dijo, tienes que quedarte allí. And so I had to stay there for 4 years and 4 months. Y tuve que quedarme allí por 4 años y 4 meses. And you know what? At the end of 4 years and 4 months, the church closed. Y saben, al final de los 4 años y 4 meses, esta iglesia cerró. And when I walked out of the church that night, the pastor was turning the key in the door for the last time. Cuando salí de la iglesia esa noche, el pastor estaba cerrando la llave del seguro And the Lord said, you passed. y el Señor me dijo, pasaste. It was a washpot of a church, and the Lord said, you go there. And I tell you what, I learned probably as much from what was wrong as a person could learn from what was right. Y el Señor me dijo, era una iglesia lavadora en el cual yo pasé la prueba y creo que aprendí más de las cosas malas que aprendí allí que las buenas. Now, the Lord wouldn't just send anybody to a place like that. The Lord sent me there because I knew something. El Señor no mandaría a cualquier persona a un lugar como ese, pero el Señor me había mandado allí porque yo sabía algo. It was a place where I was getting my sword sharpened up.
Era un lugar donde yo estaba recibiendo entrenamiento. But, you know, there are captivities that God brings us into in life, and we can have the choice of getting out of them. Hay cautividades y pruebas por las cuales el Señor nos puede llevar y tenemos el derecho a escoger salirnos o quedarnos. I mean, for years I was saying to the Lord, Lord, do you really want me to stay here? Y por años le pedía al Señor, le decía, Señor, ¿quieres que yo realmente me quede en este lugar? And the Lord said, yes. Y el Señor me insistía, sí. I mean, I really met God in this place, but when I left that place, the Lord said, you passed. Yo sí conocí al Señor en este lugar, yo me encontré con el Señor, pero cuando yo terminé en esta iglesia, el Señor me dijo, pasaste la prueba. And if I had not stuck that out, I would never be in the ministry today. Si yo no me hubiera quedado en esta iglesia, no estaría en el ministerio hoy. But I'm saying that about Nazareth. Jesus grew up in a very hard, calloused place. Y esto lo digo con relación a Cristo, a Jesús. Él creció en un lugar muy duro, muy árido. Ahí fue donde se entrenó. Okay, let's go on to verse 47. Jesus saw Nathanael coming to him and saith of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Now, you know, when you just think about this little story right here, Cuando usted piensa en esta pequeña ilustración, esta historia que dijo Jesús, Jesus looks at Nathanael and he says, Behold, an Israelite in whom is no deceit. y Jesús ve a Natanael y dice, miren, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Kind of gives you an idea of the general Israelite. Esto le da a usted una idea general de lo que eran los israelitas. You know, always looking for some business deal or, you know, Siempre way to buscando make money or algún something. negocito, algo en que engañar a alguien. In fact, James addresses the Jewish problem. De hecho, Santiago trata con este problema judío. But I want you to see the response here of Nathanael. Quiero que se den cuenta la respuesta de Natanael. Now, all Jesus said to him was, before he called thee, I saw thee under the fig tree. Y todo lo único que Jesús le dijo fue, antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Verse 49, Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. En el versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Now, I don't know what Nathanael was doing under the fig tree, but whatever it was, it had a real impact on him because Jesus said, I saw you there. No sabemos lo que Natanael estaba haciendo bajo el árbol, pero tenía que haber sido algo que causó un impacto cuando Jesús le dijo, ahí te vi. Maybe he was making some kind of a vow or something and under that fig tree. Él puede haber estado haciendo algún tipo de pacto con el Señor bajo ese árbol. Remember, Higuera. Jesus had the spirit of knowledge. He saw him there. Acuérdense que Jesús tenía el espíritu de conocimiento. And whatever he was doing must have been quite unusual because that really, I mean, that was quite a confession. I saw you under the fig tree. And he said, Rabbi, you're the Son of God. You're the King of Israel. Él tenía que haber sido algo importante porque esto causó un impacto. Él solo le dijo, te vi bajo la higuera. He must have been asking for some kind of a sign or something under the fig Él tree. podía haber estado pidiendo algún tipo de señal a Dios. I was just telling a couple people here during our little lunch. Ahí estaba, hace un poquito estaba hablando con un grupo de personas ahí durante el almuerzo. When I was in the meat business, Cuando yo
trabajaba en el negocio de carnes. We had a church that was just starting, and we had about 45 people there. Teníamos una pequeña iglesia que estaba empezando y tenía como 45 miembros. 45 or 50 people. And I had a good job. I was a meat manager. De 45 a 50 personas, yo tenía un buen trabajo. Yo era el supervisor en el departamento de carnes. And they were saying, you should go full time in the ministry. Y me decían, usted debe irse al ministerio de tiempo completo. So one Sunday afternoon, I was praying, and I said, Lord, if you really want me to go full time in the ministry, Y un domingo por la tarde estaba orando al Señor y le pregunté, Señor, si tú realmente quieres que yo me vaya al ministerio, I said, you could give me a call on the telephone. usted puede darme una llamada por teléfono. Just then the telephone rang. Dame un timbrazo. The person on the other end of the line didn't say hello. Y el teléfono sonó. They said, thus saith the Lord. Y la persona en el otro lado de la línea dice, Hang up the meat cleaver and start cleaving hearts. y la persona en la línea le dice el Señor, deja de cortar carne y vete a cortar los corazones de la gente. Nathaniel must have been doing something like that, you know. Y yo pienso, Natanael tiene que haber estado haciendo algo similar bajo el árbol, bajo la higuera. Lord, if you want me to go in the ministry, give me a call on the phone. Ring. Señor, si tú quieres que yo me vaya 100% al ministerio, dame una llamada. Y suena el teléfono. He wasn't playing. Oh, I know. He But- must be laughing in heaven. Like, look at this guy. But, you know, Nathaniel must have been doing something very unusual under that fig tree, that's all. Así que pensamos que Natanael estaba haciendo algo muy inusual bajo la higuera Remember para that- poder recibir esa revelación. There were only 4 individuals in Scripture that actually proclaimed Christ as the Son of God. Acuérdense que solo hay 4 individuos que proclamaron que Jesús era el Hijo de Dios, That is aside from his disciples. aparte de sus discípulos. In verse 50, Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou this? Thou shalt see greater things than this. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles And de verse Dios. 51, And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter you shall see heaven open and angels of God ascending and descending upon the Son of Man. El 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. You know, the gift of discerning of spirits is really rare, and it's a unique gift. Saben que el don de discernimiento de espíritu es muy poderoso y muy raro. And Nathaniel was privileged to see some awesome things. Y Natanael fue privilegiado de haber visto cosas maravillosas. Even things that Old Testament prophets would have loved to have seen. Y él llegó a ver cosas que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento habían visto. Okay, chapter 2. Capítulo And 2. Chapter 2 begins with the first sign miracle of Christ, Y en el capítulo 2 empieza con el primer milagro que es señal. the water De Cristo. turned into wine. Y habla del milagro de la agua convertirse en vino. You know, sometimes we're so concentrated upon the miracle that we overlook a few other things. A veces nos concentramos más en el milagro que pasamos por desapercibido otras cosas. Such as the little enigma here represented by the third day. Como por ejemplo el enigma que se representa en el tercer día, You know, or the failure to recognize the distance between Bethabara and Cana. y también el no darse cuenta de la distancia que existía entre Caná y Betábara.
which we will explain in a minute. lo cual lo vamos a explicar en un minuto. But also, chapter 2 brings us to the first Passover. There are 4 Passovers mentioned in John, and this is going to be the first one mentioned here in John Pero chapter 2. también aquí se habla en el capítulo 2 del primer día de Pascuas, el cual son 4 que se hablan en el Evangelio de Juan. And also, the first cleansing of the temple takes place in this chapter. También la primera purificación del templo sucede en el capítulo 2 de Juan. And this is only mentioned in John's Gospel. Y esto solo se menciona en el Evangelio de Juan. The last cleansing is mentioned in the other Gospels, but John is the only one who mentions the first cleansing. La the beginning segunda of his purificación del templo se menciona en los otros evangelios, pero Juan es el único que menciona la primera purificación del templo. So, in verse 1, it says, "And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there." El versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Now, if you follow the sequence from chapter 1, Si usted sigue la secuencia desde el capítulo 1, this marriage took place on the third day from when Jesus began his ministry. este casamiento tomó efecto 3 días después del día que Jesús tomó el ministerio. Well, if you take a look at the map between these two events, Y si usted se da cuenta en un mapa dónde estaba Jesús y dónde está este evento, I mean, Bethabara is down here near Jericho, and Cana is about 70 miles as the crow flies. así que pueden ver que Betábara estaba aquí abajo en el mapa cerca de Jericó y Caná estaba 70 kilómetros o millas hacia este lado del mapa, Probably more like 90 miles by foot. como 90 millas a pie. I mean, if you could cover 20 miles a day at that time, you're doing good. You're doing good. Imagínense, en ese tiempo, si usted podría cubrir 20 millas a pie, usted está haciendo un buen tiempo. Well, we could spend some time trying to figure out, what day Jesus actually arrived at the wedding. Podríamos tratar de pasar un tiempo tratando de encontrar cuántos días se tomó Jesús para llegar allí. But I think you're going to miss the more essential truth. Pero creo que vamos a perder tiempo con eso y vamos a perdernos las verdades más importantes. Remember, this is the beginning of Jesus' miracles, Acuérdense que este es el principio de los milagros de Jesús. and it's translated sign. This wedding feast was a sign. Y esto se tradujo con la palabra señal, no milagro. So Christ wants us to understand something about this miracle. Y esto es porque Cristo quiere que nosotros entendamos algo acerca de este milagro. And so the third day enters into the mix here. Así que la palabra al tercer día tiene algo que ver. Now remember, Peter gives us a certain equation about 1,000 years as a day as 1,000 years. Pedro nos habla de una cierta ecuación de que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. And so actually there are 2 days given to the church age. Así que hay 2 días que se ha dado a la era de la iglesia, 2,000 years given to the church age. que son 2000 años que se le ha dado a la era de la iglesia. In fact, Israel as a nation is cut off for 2 days, and on the third day, they're resurrected. De hecho, la nación de Israel es cortada por 2 años, que es la era de la iglesia, 2000 años, y al tercer día, que sería al final de esos 2000 años, es la resurrección de Israel. So 2 days is 2,000 years. 2 días son 2000 años. In fact, let's look at Hosea 6 for a minute. Vamos a ver a Oseas 6 por un momento. Now, in Hosea 6, 1 and 2, Oseas 6, 1,
it says, "Come and let us return unto the Lord, for he hath torn, he will heal us. He hath smitten us, and he will bind us up. After 2 days will he revive us. In the third day he will raise us up, and we shall live in his sight." Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Wow. On the third day, Israel is restored. En el tercer día Israel será restaurado. So Israel as a nation is cut off for 2 days, for the whole church age. Así que Israel por 2000 años es cortada, que es la era de la iglesia. Remember, the church age is 2,000 years. Así que acuérdense que la edad de la iglesia son 2000 años. On the third day, they live again. Y al tercer día ellos vuelven a vivir. That's the millennium. Ese es el milenio. So the same is true here on the third day with the marriage. On the third day, there's a marriage. Y esto empieza al tercer día, se hizo una boda. After the 2 days church age, there is a marriage. Después de la edad, de la era de la iglesia, 2000 años, al tercer día hay unas bodas. Amen? Amén. There's a marriage in heaven. We want to be there, right? Hay unas bodas en los cielos, queremos estar allí, ¿sí? You know, you can prove this truth many places in Scripture. Podemos probar esta verdad en muchos lugares en la Biblia. For example, Por ejemplo, Israel in the wilderness had to keep a distance between them and the ark. Israel, por ejemplo, en el desierto tenían que mantener una distancia entre ellos y el arca. What was the distance? ¿Y cuál era la distancia? 2,000 2000 cubits. cúbicos, codos. So Israel is going to be cut off for the whole 2,000 years of the church age. And then the veil is removed and they see the ark. They see Christ. Y así que tomamos esto, Israel será cortada por el tiempo de la iglesia, 2000 años, y al tercer día el velo será quitado y podrán ver el arca, a Cristo. Amen. For us, the veil has been rent. Para nosotros ya el velo ha sido abierto. But for the Jews, the veil is still there. Pero para los judíos todavía el velo está allí. But after 2 days, that veil is removed and they see Christ. They see the wounds in his hands. Después de 2000 años, ese velo será rajado para los judíos y ellos podrán ver Cristo y ver sus heridas en sus manos que ellos le hicieron. Okay, you get the point? Okay. So on the third day, there's a marriage. Así que en el tercer día hay unas bodas. And Jesus' disciples are there, and Jesus' mother is there. Y la madre de Jesús y los discípulos están allí. And in verse 3, and when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, they have no wine. Versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Now, at some point, Joseph must have died because Jesus had become the head of the family. The eldest son always takes the head of the En family. algún momento de la historia, José tenía que haber muerto porque Jesús en este momento era el padre de la familia. So Jesus was the head of the home up to that point Él era la cabeza de su casa en ese momento. because it was a responsibility of the eldest to take, oversight of the whole family. And of course, Jesus had 4 brothers and sisters. Porque era la responsabilidad de el hijo mayor varón tomar la cabeza de la familia cuando moría el padre, y él tenía hermanos y hermanas. But now Jesus was severing from his house, Pero ahora Jesús estaba separando de su casa,
because he's now entered his ministry. porque él acababa de entrar al ministerio. And you know that little phrase, "My hour is not yet come"? ¿Saben esa frasecita que dice, mi hora todavía no ha llegado? That's repeated a few times here in John. Esta frase se repite varias veces en Juan. My hour is not yet come, until he gets to the last night and he says, "My hour is come." Hasta que esa frase se repite, aún no ha venido mi hora, hasta el momento de su última hora, donde él dice, mi hora ha llegado. And remember, on the cross, Jesus commits the care of his mother to John. Y John was acuérdense the only que, one at the cross. que en el último momento en la cruz, Jesús entrega el cuidado de su madre a Juan. Él era el único que estaba allí. But Jesus' mother says in verse 5, saith unto his servants, whatsoever he saith unto you, do it. Y en el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dice. So at this Dijeron. point, you know, Mary must have recognized the fact, the mantle that had come on Christ. Así que podemos entender por esto que en este momento ya su madre había reconocido la unción que había sobre él. I mean, she had that revelation at the conception of Christ. Entendemos que ella había recibido esa revelación en el momento de la concepción. Remember, you know, Christ had just come into his ministry. I mean, for 30 years, there was nothing except dealing in the life of Christ, and then now he's in his ministry. Acuérdense que él acababa de entrar en su ministerio y por 30 años no se había escuchado nada de Jesús con relación al ministerio. And so, of course, Jesus told the servants to fill 6 water pots and fill them to the brim. Así que acuérdense que en este momento Jesús le dice a los sirvientes, llenen 5 vasijas, tinajas, 6 tinajas de agua. And so we have to read a few things into this because this was a sign miracle. Tenemos que leer unas cuantas cosas con relación a esto, porque esto es un milagro de señal. The number 6 speaks of mankind. El número 6 habla del hombre. Water in the Word of, in the Word of God, speaks of the Word of God, and it speaks of the Spirit. Y el agua en la palabra de Dios habla de la palabra de Dios. Now, in one sense of the word, God wants us to be filled with His Word and to be filled with His Spirit as well. Y en una forma, Dios quiere que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios. You know, we can be filled to a certain measure. You can have a certain measure of the Spirit. Paul exhorts us to be filled with the Spirit. Sabe que podemos tener un límite de llenura del Espíritu, pero Pablo habla de que tenemos que estar llenos del Espíritu. But now Jesus says, now I want you to bear these 6 water pots to the governor of the feast. Y ahora Jesús les dice, quiero que lleven estas tinajas llenas de agua al maestresala. And verse 9, and when the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the governor or the servants which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom, and saith unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Now, remember that this marriage feast could last up to 5 to 7 days. Ahora, acuérdense que estas bodas podían durar desde 5 a 7 días. And the governor, of course, of the feast was obviously a friend of the groom. Y de hecho, el maestresala posiblemente era amigo del novio. But he was very impressed
when he tasted this wine, this water that had been turned into wine, he said, "You've saved the best for the last." Pero él estaba bien impresionado porque cuando él probó este vino, dijo, tú has guardado el mejor vino hasta el final. Now remember, this is a sign miracle. Acuérdense que esto es un milagro de señal. You've saved the best for the last. Tú has guardado el buen vino hasta el final. Now, you know, throughout eternity, God is going to continually excel himself. It gets better and better and better. Saben que durante la eternidad, you say God or us? God is going to excel himself. Oh, Dios va a sobrepasarse a sí mismo una vez y otra vez y otra vez. Nunca va a dejar de ser igual. As Paul said, throughout the ages to come, he's going to show the exceeding riches of his grace. Pablo dice que por años, por edades y años, él no va a dejar de enseñar su grandeza y su gloria, la riqueza de su grandeza y su gloria. You know, the point I want to make here is we can look back at the Feast of Pentecost back 2,000 years ago almost and say, wow, you know, they really had something. El punto que yo quiero traer es que podemos, por ejemplo, fijarnos en las fiestas de Pentecostés y decir, oh, ahí pasó algo muy grande. And they did. Y es cierto, ellos pasaron algo muy grande y But hermoso. listen, the greatest revival is coming at the end of the church age. Pero el mejor avivamiento y más gran avivamiento va a venir al final de In la fact, era. the latter outpouring is 7 times greater than the early outpouring. Porque la lluvia tardía es 7 veces mayor que la lluvia temprana. We haven't really experienced the latter rain yet. Todavía no hemos experimentado la lluvia tardía. God saves the best for the last. Porque Dios guarda So- lo mejor para el final. So it gets better Así and que las better. cosas se ponen mejores. You know, Solomon said, it's not wise to say the old was better. Salomón dice que no es bueno decir que las cosas de antes eran mejores. Because God is going to excel himself at the end of this age and throughout eternity. Porque Dios se va a exceder y exaltar por toda la eternidad. Remember, this is a sign miracle. Acuérdense que eso es una There's a señal. message in this miracle. Hay un mensaje en este milagro. And that's the message, Y ese es el mensaje that God is going to excel himself at the end. de que Dios va a excederse a sí mismo al final. You know, wine speaks of joy, Porque acuérdense que el vino habla de gozo. and God is reserving the best Y Dios está guardando lo mejor para el final. for the last. In verse 11, this beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos los creyeron en él. After this, he went down to Capernaum, he and his mother and his brethren and his disciples, and they continued there not many days. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. So they weren't in Capernaum a very long time. No estuvieron en Capernaum muchos días. You know, when you study Capernaum, Capernaum was a very worldly place. Y cuando usted estudia a Capernaum, se da cuenta que ese lugar no era un lugar de mucha inmundicia. Jesus did many miracles in Capernaum, Y Jesús hizo muchos milagros en Capernaum, but they never really received Christ. pero no recibieron a Cristo realmente. In fact, Jesus later says, it will be better for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for you, Capernaum. De hecho, Jesús dijo que iba a ser mejor en el día del juicio para Sodoma y Gomorra que para Capernaum. Because if the Sodomites had seen what you have seen, they would have repented. Porque si los sodomitas hubieran visto lo que ustedes han visto, se hubieran arrepentido. And when you start to read some of the words about Capernaum, it was a worldly place. They were exalted to heaven. They were
You know, Y cuando usted empieza a estudiar este lugar, se da cuenta que este lugar era un lugar de mucha inmundicia. now remember, there's 4 Passovers in the book of John. Acuérdense que hay And- 4 Pascuas en el libro de Juan, Now we're coming to the first one here. y aquí estamos entrando a la primera Pascua. In verse 13, and the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. Versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, And y found- subió Jesús a Jerusalén. And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves and the changers of money sitting. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money and overthrew the tables. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. And said unto them that sold doves, take these things hence, make not my father's house a house of merchandise. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Now, John's gospel is the only gospel that mentions the cleansing of the temple at the beginning of his ministry. Ahora acuérdense que el Evangelio de Juan es el único que menciona la purificación del templo en el principio del ministerio de Jesús. Now, there's a number of things to observe here. Hay varias cosas que podemos observar aquí. You know, there were 3 main feasts where all the sons had to come up to Jerusalem. Habían 3 fiestas en las cuales los hijos tenían que venir a Jerusalén. And so there were thousands of people that had come up for the Passover. Así que habían miles de personas que habían venido a Jerusalén para la fiesta de las Pascuas. And a lot of the Jews had come from other countries. Y muchos judíos venían de otros países. And so they had to go to the money changers because they could only use, money. temple currency to. Y todos estos tenían que venir a los cambistas de dinero porque solo se podía utilizar el dinero del templo para ofrecer. They had to exchange their foreign currency for temple shekels. Tenían que cambiar Sanctuary el shekels. dinero de sus países al dinero del templo. And these money changers were notorious for their inflated rates. Y estos cambistas eran notorios porque inflamaban el cambio. And selling animal sacrifices for inflated rates. Y vendían los animales para sacrificios en costos muy altos. And the priests even got a kickback from this. Y los on top of it. sacerdotes recibían ganancia de todo esto. Well, I don't know if you can visualize this. These money-hungry Jews, and these weren't card tables. These are heavy tables here. No sé si usted puede visualizar esto. Esto eran judíos hambrientos por dinero y estas mesas no eran pequeñas mesas, eran mesas grandes, fuertes. And Jesus had the anointing of might. Y en este momento Jesús se había llenado con la unción de poder And the anointing of the fear of God. y con la unción del temor de Dios, And he flung those tables. y tumbó las mesas, Money was rolling every place. dinero por todas partes, And he took a whip and drove the money changers out of the y temple. con un látigo los sacó a todos, a latigazo, a todo el mundo. You know, I don't think people can really appreciate this picture here. Yo no creo que ustedes están captando este cuadro que está pasando aquí. Can you visualize this? ¿Pueden visualizar esto? Un solo hombre And nobody dared to stand up to him either. y nadie se atrevió a pararse delante de él. I mean, they were scrambling to get away from Christ. Ellos estaban tratando de huir de Cristo. And like I said, you know, you see some of these candlestick anointings on Christ. The spirit of might and the spirit of the fear of God, they were afraid of him. They backed away. Cuando vemos la unción que había en Cristo,
usted puede notar que las personas en ese momento huían de él. So this took place at the beginning of his ministry. Esto ocurrió en el principio de su ministerio. 3 years later, he comes back. 3 años después, él vuelve. Nothing has changed there. Nada ha cambiado. And he cleansed it the second time. Y él lo purifica por segunda vez. But, you know, to me, this is a sign too. Para mí eso también es una señal. Because the early church was cleansed. Porque la iglesia, la primitiva también fue limpiada, I mean, purificada. people dropped dead for lying in church. Las personas se morían por mentir en la iglesia. A lot of people have lied in church since then. They haven't dropped dead. Desde entonces mucha gente miente en la iglesia y no se están cayendo muertas. But you know, I believe the last day church is going to have the fear of God upon them too. Pero creo que en la iglesia de los últimos días el temor de Jehová estará en las personas. And God is going to cleanse the last day church Porque Dios va a purificar la iglesia de los últimos días. because it's going to be a church without spot or blemish. Porque va a ser una iglesia sin manchas ni arrugas. Amen. Amén. You know, today you see all kinds of ministries selling doves, selling the Holy Spirit, selling doves. Yeah. Hoy en día podemos ver ministerios vendiendo palomitas, Selling gifts. vendiendo regalos. You know, you want to receive a blessing. ¿Quieres recibir una bendición? You know, merchandisers. You know, send money to this ministry and God's going to bless you. Mande dinero a este ministerio y Dios te va a bendecir. Pon tu semilla de $1,000 hoy Well, y vas a recibir tu bendición. they're ministers fleecing the sheep. Y esto lo que son ministros traquilando ovejas. But remember, there's going to be a great cleansing of the church before this final revival. Pero acuérdense que va a haber una purificación de la iglesia en la iglesia de los últimos, antes del avivamiento. And John 2:17, and his disciples remembered that it was written, the zeal of thine house hath eaten me up. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Christ was jealous for his Father's house. Cristo estaba celoso por la casa de su padre. Then answered the Jews and said unto him, what sign showest thou unto us, seeing that thou doest these things? Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was his temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Actually, this was a remodification of Zerubbabel's temple. De hecho, esto fue una reedificación del templo de Zorobabel. And Herod was, remodeling this temple. He wanted to win favor with the Jews. Y Herodes había remodelado el templo para estar en buenas con los judíos. And this remodification took place 18 years before the birth of Christ, and it was still going on at the time of Christ. Y esta remodelación había sido hecha 18 años antes de Jesús y y después del nacimiento de él todavía estaba esto en proceso. And they were saying, 46 years they've been remodeling this temple, and you're going to destroy it and raise it up in 3 days? Y ellos les decían, en 46 años tomó remodelar este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Of course, Christ was speaking parabolically to the Pero Jews. claro, Cristo estaba hablando parabólicamente. In verse 21, but he spake of the temple of his body. En el versículo 21 dice, y él hablaba del templo de su cuerpo. The Jews never could connect, really. Los judíos no podían conectar una cosa con la otra. You're going to destroy this temple,
but 3 days later, I'm going to raise it up again. vas a destruir este templo y 3 días después lo voy a reconstruir. And remember, you're the temple of the Holy Ghost. too. Acuérdense que usted es el templo del Espíritu Santo. Well, I think another good illustration of the body as a temple is found in John 7. Y otra buena ilustración del cuerpo como templo está en Juan 2, John, en John, Juan John capítulo 7. 7. And he's talking about a river flowing out of your belly. Y él habla de ríos de agua viva que salen del vientre. And actually, he's spiritualizing on Ezekiel's temple. Y él está hablando del templo que se habla en Ezequiel. When we get to John 7, we'll elaborate on that a little bit. But, Cuando lleguemos a Juan 7 vamos a elaborar en lo que dice en Ezequiel. you know, I believe that God wants a river of life to flow out of our temple. Y yo pienso que Dios quiere que A un prophetic river, río de agua viva salga fluyendo de nuestras vidas, de nosotros. a healing river. Un río de sanidad. You know, the river that was coming from Ezekiel's temple, everything it touched lived. Porque es ese río que salía del templo que se habla en Ezequiel, todo lo que esa agua tocaba vivía. There was a river flowing out of Christ, Había un río saliendo de Cristo. and everyone that was touched by that river lived. Y todo aquel que fue tocado por ese río vivía. Out of your belly shall flow rivers of living water. De sus vientres saldrán ríos de agua viva. And I see that we are just about out of time. Y creo que se nos ha acabado el tiempo. And at the speed that we're going, I only have 350 pages here. So Y a la velocidad que vamos, solo nos faltan 350 páginas. I have to Hicimos cut a few una. corners here. But how do we usually climax this as Prayer. the prayer? Do they or do us? Oh, we do. Okay. You do. Not translate. Well, you know, we want the truths of John's gospel to get into our heart. Because Queremos que las verdades del Evangelio de Juan entren a nuestro corazón. and by the end of this week, may God do something in our lives through Y this. para que al final de esta semana Dios haga algo con nuestras vidas. Amen. Amén. And Heavenly Father, we just thank you for this Padre de los cielos, te damos gracias por esta this time and this teaching of John. por ese tiempo y esta enseñanza del Evangelio de Juan. And we just pray for an impartation of life, Y te pedimos que tú impartas vida en nosotros. that you will just give us that understanding of what John is saying. Y que tú nos permitas tener entendimiento de lo que Juan And está diciendo. We want our lives to be changed by the truths of John's gospel. Y que nuestras vidas sean cambiadas por las verdades del Evangelio de Juan. And we just pray, Lord, for impartation from this study, Y oramos, Señor, por una impartición de este estudio. so that, Lord, by the end of this week, there will be a river that begins to flow out of this temple. Y para This que, house, Señor, al this final de church. esta semana haya un río que fluya de este templo, Señor. In Jesus' name, En el nombre de we pray Jesús for te lo a pedimos. fresh Señor. move here, Te pedimos un mover fresco aquí en a esta fresh iglesia, cleansing, a fresh move of your spirit. una limpieza nueva, Señor, That un mover de tu espíritu en nuestras You vidas, Señor, prepare hearts for revival. para que prepares los corazones para un In avivamiento, Jesus' Señor. name. En el nombre de tu Hijo Lord, Jesús. we see the way our nation is going and the way things are collapsing. Señor, vemos para dónde va nuestra nación y cómo las iglesias están cayéndose. And we just pray that the church will be the means of bringing salvation to this nation. Y te pedimos que sea la iglesia, tu iglesia, la que traiga salvación a That you esta will nación, Señor. manifest yourself through the church Y in que tú Jesus' te name. manifiestes a través de la iglesia, Señor. And we just pray a blessing upon this congregation in Y Jesus' te name. pedimos, Señor, por una bendición sobre esta congregación, Señor. Amen. En el nombre de Jesús.